Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección que ya tenemos un episodio y vamos a seguir continuando platicando muchos más temas con personas como tú y como yo, con personas que han sufrido, que han disfrutado, que han superado retos y que nos dejan una gran lección de vida. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con mi tía Meni. Ahorita les vamos a dar el nombre completo, varias personas la van a identificar ahí. Es una mujer que ya tiene 89 años y que de verdad nos deja una lección impresionante de vida. En lo personal, ha sido una mujer que me ha enseñado de fe, me ha enseñado de convicción y me ha enseñado sobre todo de sobrevivencia, pero sobrevivencia con gozo, con paz y sobre todo bien cimentada en lo que es la palabra de Dios. Tía Meni, gracias por recibirme en su casa, qué gusto. Estás en tu casa y qué bueno que estás aquí. Usted sabe, para mí ha sido de esas 10 personas más importantes en mi vida que me ha marcado. Ay, Tuve el gracias. privilegio de vivir con usted 2 años de mi vida en donde Sí. me formé, me ayudó mucho en mi crecimiento, en mi desarrollo. Y la tía Meni siempre ha estado, usted siempre ha estado. Y nosotros en la familia sabemos que no importa si es nacimiento, si es enfermedad, si es defunción, la tía Meni está ahí. Y una de las cosas que más impacta, y yo creo que nos ha impactado a todos los que la conocemos, es que en esta casa siempre hay alimento para el que viene y toca y pide alimento. Pues Crecí viéndola que pasaba y pasaba gente pidiendo comida y dejen ustedes que le da comida. Era, a este no le gustan las tortillas, a este no le gusta el agua de esto. Déjame, le preparo el café tibiecito al otro. Dar vasos de agua fría, literal, dar platillos calientitos, el dar el gusto a estas personas que venían y tocaban. Y esa ha sido una lección muy grande para todos los que la conocemos, tía. Pero, ¿qué le parece si empezamos con lo básico? Nombre completo, fecha de nacimiento, tía, y lugar de nacimiento. soy Manuela Gallarzo García. Nací en la sierra, en un lugar que se llama Guadalupe Calvo, Uy, en, en 1936. 1936. Un México muy diferente al que conocemos ahorita, tía. Uy, pues. Y luego crecí en el rancho, en la sierra, allá. En la casa donde vivíamos estaba a kilómetros de distancia de otras, sola allí en el bosque de pinos. Hermoso. ¿Qué es los primeros recuerdos que usted tiene de su infancia? Así lo primerito que se le viene a la mente. Mira, lo que se me viene a mi mente son las nevadotas en el rancho. Ay, era tan hermoso. Y yo no tenía frío, fíjate. Y yo me salía a corretear encima de la nieve. Lo que sí no me gustaba es que entraba a la casa y empezaba a calentarme y era un hormiguear en mis manos, en mis dedos, y eso no me gustaba. Pero en verano, ay, en verano, qué hermosura de el campo lleno de verdor, de flores. Fíjate que un día, pues ya era una niña más o menos grande, me fui caminando hasta un lugar que le llamaban la Encerrada. No sé, pero ahora me doy cuenta que era llano, todo llano. Y allá al final un cerrito y al pie de todo ese cerro era una ciénega y estaba llena de flores. Vieras qué hermosura de flores había en ese lugar. Y, y flores que mucho después las vi en los jardines. ¿Qué tal? Un lugar, un rinconcito muy apartado del Ay, mundo. sí, hermoso. Entonces no eran Guadalupe Calvo cabecera, eran en la ranchería. En el rancho. ¿Había electricidad? Así como la conocemos ahorita, que Ay, pienso así. había una madera resinosa y con esa lo usaba. A veces teníamos unos aparatitos, lamparitas de petróleo, velas, pero pues qué tanto lo usaban, pero para nosotros todo estaba bien. ¿Con quién vivía, tía?
vivía con mi abuelita, mi mamá y mi papá. Todavía lo recuerda a su papá. Sí, claro. ¿Cómo era el diario vivir? ¿De qué comían? ¿Cómo se traía el agua al lugar? Luego, nosotros ya en una época en donde, sobre todo en las ciudades, no tenemos ni idea cómo era la vida hace no tantas generaciones, porque, ok, usted podría ser mi abuelita, sí, por las edades, pero realmente no son tantas generaciones, tía, y no tenemos idea cómo era la vida real hace 2, 3 generaciones atrás de nosotros. Uy, no. Fíjate, allí en el rancho había un arroyito y al menos en ese, pues mi mamá nunca me mandó a lavar nada, pero pues ellas allí lavarían el arroyito ese y, y también re bonito porque estaba el arroyito y luego así estaba como una pared del cerro y, y estaba arriba de un cerrito un tronco porque cortaron el pino y quedó el tronco. Y un día dije yo, "Ay, pues me subí por el otro lado y brinqué al otro lado del arroyo. Cuando caí en el piso, híjole, mis pies, mis piernas. Antes no me quebré por andar de saltarina. Eso hacían los niños en el campo. Entretenerse con lo que había para brincar y saltar. Sí, y hermoso todo. Iba uno caminando por entre la hierba y salían los pajaritos volando. Allí estaban, ¿crees? ¿Qué tipo de comida había, tía? Porque ahorita vamos a un supermercado y encontramos todo, hasta de otros países. Encontramos platillos que dicen, oye, ¿eso qué es? Frutos que dicen, oye, ¿eso dónde se da? Pero en esa época yo estoy pensando, a ver, no había electricidad, estaban apartados de la cabecera, digamos, de lo que era Guadalupe Calvo, estaban ustedes solitos, dice que era una casa en medio de la nada, Es del que, bosque. ¿Qué comían? ¿Qué había para comer en esa época? pues, mi papá cultivaba la tierra, había maíz y había papas y a veces sembraban habas. Habas, esos Y frijolotes amarillos, habas, son las habas. sí. Ujú. Y luego se iban al pueblo, pues y allá conseguían carne, muy rica carne. Y luego, por ejemplo, la parte de la higiene, el baño, ¿cómo era? El campo era todo. El territorio mexicano es suyo. Sí. Y luego fíjate que una vez había un incendio forestal cerca de la Y casa. ustedes en medio del bosque. No, y entonces era una noche, fíjate, y mi mamá me dijo, mija, vente, vámonos, tenemos que ir a hacer algo para que no llegue la llama A al cerco, protegerse. al cerco. Pues nos fuimos, ella y yo, y pues yo ¿Qué tendría edad tenía? 6 años, 7 años, no Chiquitita. sé. Pero yo no tenía miedo. Veía los pinos desde abajo hasta arriba, antorchas. Ahora sé que son Wow. antorchas. Y crac, crac, tronaba tanto la madera, fíjate. Entonces, yo no tenía miedo, yo estaba con mi mamá. Y luego ella se puso a barrer buen trecho, A barrer la a tierra. barrer que Ok. no quedara nada que se quemara. Ok, todo lo que es lo que tiran los pinos que se seca y que eso es, pues estopa, eso levantaba el incendio espantoso para que corra el fuego. Sí. Entonces era la forma en la que protegían su terreno, su casa, Exactamente. barriendo, porque la tierra no se expandía pues sí, el desecho de los pinos. El pino tira muchas Sí, ramitas. sí. Eso limpió bien y nos fuimos a la casa. Yo me volví a dormir tranquila. No había bomberos, tía. Nosotras.
No había teléfonos, no había cómo llamar si estaban en peligro. Yo no sé, mi mamá otro día mandó llamar porque mi papá estaba en Guadalupe. Ah, estaban solas. Estábamos solas Wow. y luego fue con gente y apagaron yo no sé cómo, eso yo ya no vi, pero apagaron el incendio. Wow. Hijo, qué cambio tan radical, ¿no? Ahorita pasa una situación, cualquier cosa, y rápido agarramos los teléfonos y hasta tenemos un numerito 911, marcamos y Sí. vienen y nos auxilian inmediatamente. Y ustedes, Ay. 2 mujeres solas, una niña y una mujer sola, en medio del bosque, en medio del campo, en medio de la nada, tratando de evitar que el incendio llegara a su casa. Fíjate, sí, y, y pues todo eso, fíjate. ¿Cómo viajaban, tía, de lugar a lugar? Pues a patita digo, caminando, porque fíjate que para bajar de donde nosotros vivíamos en el rancho a Guadalupe Calvo, que era el pueblo, ¿verdad? Pues caminando, recuerdo una noche que regresábamos de Guadalupe Calvo al rancho con una tormenta de rayos y centellas y híjole, que veíamos por las luces de los relámpagos y allá no, por ese lugar ni animales podían bajar, solo los humanos Tan peligroso estaba que ni los animales bajaban. podían bajar, no podían caminar por allí porque eran rocas por todos lados. Oiga, pero el rayo, el trueno cuando cae en la sierra a cuando cae en la ciudad, es muy, a pesar de que la ciudad es así estruendoso, llega a dar miedo, impacta. A mí me toca escuchar en la sierra el trueno y es muy diferente. Y decir, veníamos con los truenos cayendo, debe haber sido muy impactante, tía. Sí, pero yo también estaba acostumbrada, ¿verdad? Algo natural. Ay, qué bueno, me mojaba, pues sí que nos mojábamos todos. ¿Y los cielos cómo se veían sin luces? Pues oscuro no se veía. Todo. Los relámpagos, pues se veía, aluzaban, tú sabes cómo alusan los Y relámpagos. en una noche normal, sin relámpagos, que era ver el cielo limpio de luces, de contaminación, de todo. Es que fíjate que de eso no recuerdo, no me tocó eso. Nomás esa noche. Esa fue la que le dejó el impacto en la... No, pues es que estaba chiquita, eso era lo que le Sí. impactaba. No le agarró miedo a los truenos después de eso. Ay, pues no, fíjate. ¿Cómo llegaban las noticias, tía? O sea, ¿cómo sabían ustedes de lo que pasaba o no sabían de lo que pasaba en otros poblados o en México? ¿Quién estaba, no sé, de presidente o de gobernador o no era algo que importara en esos lugares? No, fíjate que ya cuando vivíamos ya en Guadalupe Calvo, yo ya tenía 9 años. Más consciente. Sí, y luego fíjate que, pues sí, me acuerdo que hacían propagandas de fulano de tal, pero yo no ponía atención a eso y ni me acuerdo. Pero sí, allí hacían pues fiesta en la plaza y toda la cosa para el 5 de mayo, por ejemplo. Se festejaba el 5 de mayo con fiesta a lo grande. Sí, sí, fíjate. Porque fíjese, ahorita el 5 de mayo no es algo como que tan celebrado, menos en las ciudades, como que es algo más que quedó en la historia que se siga tradicionalmente, ¿no? Fiestas mexicanas, las de septiembre. Pero el Sí, 5 de mayo no me había tocado que dijeran que hacían fiesta en el poblado para el 5 de mayo. sí, Interesante. fíjate. Y luego, Ay, pues sí. ¿cómo buscan, no sé, cómo aprendieron a leer, por ejemplo, cómo entraban a la escuela? ¿Había escuelas? ¿Cómo le hacían con la preparación a los niños? ¿Cómo fue usted a la escuela? ¿Cómo fue ese cambio de, bueno, voy de Es, la casa a la escuela? sí, mira, ya cuando fuimos al pueblo ya todos, eh, y, y yo estaba en una escuela que tenían los sacerdotes jesuitas. Órale. Sí, y, y éramos puras mujeres. Era mucho terreno, ¿ves? Allá estaban los salones de las mujeres
y yo nunca supe dónde estaban los de los hombres. Los tenían separados. Sí. Pero era escuela de la iglesia, no era escuela pública, era de la iglesia. Sí. ¿Y en el pueblo había escuela pública o no? Sí, Aparte había escuela pública, sí. ok. Y luego, fíjate que, y de noticias, pues yo no sabía nada de eso. Ay, pero, pues, así era. ¿Y en la escuela entró usted, había kinder o entraban directo a la primaria? Oh, no, yo entré porque cuando estábamos en el rancho, mi abuelita y mi mamá me enseñaron a leer. Y mi mamá agarraba una vara. La letra con sangre entra, tía. Exactamente. No lo sabía ella, pero lo hacía. Y mi abuelita no, pues era linda nuestra abuelita, era su bisabuela, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su abuelita? Lucinda Ochoa. Lucinda Ochoa. Sí. Y luego me enseñaron a leer, así es que cuando ya fui a la escuela, pues yo ya sabía todo lo de primer año. Entrábamos en septiembre y luego vacaciones en Navidad, en diciembre, y ya entrábamos y ya me pasaron a segundo año. Luego la subieron. ¿Qué edad tenía cuando entró usted a 9 años. de 9 años, ok. Sí. Porque si entraban un poquito más grandes, ¿no? A la escuela en esas épocas. Iba una señorita ya del rancho, ya la primero, segundo, no sé qué año entró, pero era tan alegre y tan campechana ella. No se preocupaba estar con niñas, ¿verdad? Ella ya grande, pero era linda, me acuerdo de ella. Pues es que en esa época no se usaba mucho mandar a la escuela tampoco. No, Eran pues, pocos los niños que realmente iban a la escuela. sí, pues fíjate. Sí, en Guadalupe sí, porque pues había escuela particular y también pública. Pública, sí, iba mucha gente. Y luego, fíjate, en esa escuela donde estábamos, salíamos al patio, te digo, grande el espacio, y una pared sota allá, pues era la cárcel del otro lado. O aprenden aquí o los vemos allá. La cárcel pegada a la escuela. Sí. ¿Cómo han cambiado las épocas? Sí. Y luego, fíjate que, pues, ya ves, de niñas traviesas y todo, pues a mí se me salió el zapato y otra la agarró y lo aventó. Válgame. Válgame, yo me quedé, ay, no. Y luego al rato devolvieron el zapato. Este no es de aquí, bótese para allá. Y no tenían comunicación con los varones, con los niños. No tenían clases en común, no había nada de interacción. No. ¿Qué materias llevaban, tía? ¿Qué les enseñaban en la escuela a ustedes, a las niñas? Pues mira, la primaria, yo estuve allí toda la primaria. Ya cuando me trasladé a Parral, nos trasladamos, la familia a Parral. Yo terminé en sexto año, el sexto año allí en Parral. ¿Y les daban también, así como ahorita que conocemos matemáticas, español, historia, o eran materias diferentes? Civismo y todo, sí. Civismo, ¿qué veían civismo? ¿Se acuerda? Pues también civismo veíamos, ya no me acuerdo. Pero es que ya no se da casi civismo, tía. Sí. Ya casi no le dan al civismo, pero les enseñan el himno, el honores a la bandera, todo eso sí se da. Todo eso, sí, claro. ¿Cómo era si tenían alguna situación médica, un malestar, cuántos médicos, clínicas, cómo le hacían para atenderse, tía? Pues mira, a veces sí había doctor. A veces. A veces. Y luego, como yo estaba muy flaca, muy... Uy, y niño flaco en esa época era niño enfermo. Tenían que ser gorditos para que dijeran que estaban sanos. Sí, y mi mamá me llevaba con el doctor. O había una persona estudiada en eso, aunque no era doctor. Que le sabía ya la medicina un poquito. Sí, y luego... y a mí me recetaban inyecciones de hígado de bacalao. Y yo desde entonces, tía. Jole. Luego, ¿tú crees? Para ir al centro, allá en el pueblo, pues había un puente.
porque pues pasaba el arroyo y sigue pasando por en medio del pueblo. Pero yo me iba por el arroyo para no pasar por el consultorio donde estaba Mariquita. Y me iba por el arroyo. Y me gritaba, Manuela, te toca inyección. No se salvaba, tía, la estaban vigilando. Ay, sí, qué barro. No, usted sola de su casa a la escuela. Solita, ¿de cuánto hacía caminando? Pues no sé, no, gran cosa. No sé. Y no le da por decir, hoy no voy y me quedo aquí afuera, hoy me voy para otro lado. No, 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 Hasta le cambió la cara. no, nunca decía eso. Y de mis compañeras tampoco. ¿Cómo era, tía? Hay una cuestión que ha cambiado mucho, sobre todo en las ciudades, que es la parte de el velar a nuestros muertos, el despedirnos de nuestros seres queridos. ¿Había cambio, tía, lo que era ahí en el rancho el tener un sepelio a lo que se tiene ahorita en la ciudad en esta época? Pues yo ya se murió familia cuando vivíamos en el pueblo, pues en la casa. ¿En qué parte de la casa los velaban? Sí, cualquier cuarto, sí. Donde fuera. Sí, allí ponían al, al muertecito porque fue un hermanito que tenía 4 meses y se Suyo, su murió. hermanito. Sí, Y ahí lo velaron en la casa. ahí lo velamos en la casa. Y fíjate que de todas las alumnas que éramos, una nomás fue al- a, a Acompañarla. acompañarme y no se me olvida esa muchacha. Esa niña entonces ahora pues, es una señora si todavía vive. Y entonces dejaron entrar a los niños. Ahí estaban en la casa donde estaban los Sí, niños. sí, Y usted pues como que, niña se puede acercar ahí pues sí, al difunto, algo normal. sí, fíjate. Los trasladaban de la casa directo al panteón o hacían misas o no hacían No, misas. no, 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 nada, los llevaban al panteón. Y luego le iba a preguntar, ¿y la religión, tía, cómo se vivía en esos lugares? ¿La La qué? religión, la fe, ¿cómo se Pues vivía? éramos católicos por general porque no había, Era todo lo que había. sí, éramos católicos todos. Ya te digo, la escuela donde yo estaba era de sacerdotes que tenían esa escuela. Y como familia, si era parte de decir, vamos el domingo a la iglesia o era Ah, así, a veces no. mira, nomás yo iba. Mi abuelita, pues ella ya no iba a la iglesia. Mi mamá, pues iba y nomás le daba el olor de la cera y se desmayaba. Es que se usaban mucho las velas, mucho, ¿verdad? En los templos está la vela y es un Pues, olor que a veces intoxica, sí, ¿sí? y, y hasta me decían María Rubén en mi casa, ¿Por qué? porque había una viejita que estaba ahí antes de que abriera. Y luego entraba y alguien nos platicó que traía un cuero para hincarse y lo dejaba en el confesionario donde se sentaba el sacerdote. Era que se la pasaba todo el día ahí metido en la iglesia. Pues yo no era María Ruán, ni la conocí, pero así se llamaba. Ay, Tal. fíjate. ¿Y cómo fue? Porque, bueno, de eso, ¿cómo ha sido para usted el cambio, tía? De repente decir, ah, caray, tenemos luz, ya no tenemos ese pedazo de madera con algo para encenderlo. ¿Cómo fue el decir, ah, caray, ahora prendo, apago un aire, por ejemplo? Porque yo me imagino que allá, pues, si no había luz, pues menos aire acondicionado, menos ventiladores. No, pero pues fíjate cuando llegué de mi tierra a Parral. Que ya era una ciudad más grande, Parral en ese entonces. Sí, pero fíjate que no conocía la luz eléctrica todavía. Y ahí ya había. En Guadalupe todavía yo no la conocí.
No, pero en Parral ya había. Cuando Sí, usted llega a Parral, ya sí, Parral. Es que Parral sí. fue de los primeros lugares donde se puso porque Parral tuvo, digo, no por nada le dicen la capital del mundo, era la capital de la plata, para los que no saben, Sí, porque era un potencial de plata que salía para todo. Toda la plata en México salía en un momento dado de ahí, de lo que es Parral. de la Y Prieta. de la Prieta, la mina, la Prieta, padrísimo. Si pueden ir a Parral, dense la vuelta a Parral y conozcan la mina, pero por eso era la capital del mundo. Felipe, no recuerdo qué rey Felipe V, qué fue, lo nombró como la capital del mundo porque salía plata y obviamente que esos lugares, esos pueblos mineros tenían un desarrollo muy por encima de todos los demás poblados en todo México, porque pues allá era donde estaba el dinero y obviamente que la tecnología pues se utilizaba para seguir industrializando, para seguir extrayendo el mineral que hacía que tuviera vida estos lugares, ¿no? Entonces ¿de qué edad se viene usted a Parral, tía? ¿Qué edad tenía ya? 13 años. 13 años. ¿Cómo fue el cambio de llegar y decir, ah, caray, aquí sí hay luz? Ah, caray, no sé, el agua corriente o, por ejemplo, los sanitarios, a diferencia de como decía que estaba en la higiene en su pueblo. ¿Hubo cambios en ese sentido? Pues muy pocos. Ok. Pero fíjate que los autos, yo no conocía nada. Los autos, las paletas heladas, Paletas heladas fueron a para mí edad. fueron, qué, ¡Qué qué rico! ricura. Ah, ¿La nieve ya se hacía la nieve también o nada más paletas? sobre todo paletas, Paletas. porque Ok. mi papá era muy amante del cine y nos llevaba todos los domingos al cine y nos compraba paletas. ¿Qué tal? Bien ricas las paletas heladas. ¿Y en qué las tenían las paletas heladas? ¿En qué se las vendían? Yo no sé, yo no supe. En esa época, no todos tenían, porque yo me imagino que el refrigerador no era algo que tenían en casa la mayoría de la gente. La poca gente que tenía, hay ahí en los museos, me ha tocado ver, donde compraban el hielo y lo ponían sobre una caja todos los días y esa caja pues recibía el frío del hielo, pero eso era la nevera, eso era el refrigerador que tenían. Pero lo llevaban a los asientos. Ah, no, sí, pues o sea, lo transportaban ahí ya en el cine, ¿verdad? Pero así conservaban, en teoría, Sí, así deben haber conservado algo como eso, me sí, imagino yo que sería. yo creo que sí, yo no vi. Yo Bueno, nomás vi la paleta eso era lo y me bueno, la comí. eso era lo importante, tía. Sí. ¿Y cuándo recuerda usted que haya habido refrigerador en su casa ya? Ay, eso sí. Fíjate que ya cuando estaba casada con mis hijos, Casada. vimos el primer refrigerador. ¿Qué edad, tía? Estamos hablando de que cuántos años tenía usted con Uy, ese pues entonces. mira, pues yo creo ya tenía 40 años. ¡Wow! Estamos hablando, se viene de 13 años a Parral y ahí todavía usted sabía que había paletas de hielo de algún lugar, pero no era algo que veía usted normalmente en las casas, el tener un refrigerador. No, La leche, ¿cómo la consumía? Porque la leche se echa a perder muy rápido. pues mira lo que se compraba y se usaba luego. El pan igual, me imagino. No sé. Todo carne, todo eso tenía que salir en el día, si no, adiós. Fíjate, donde vivimos la primera vez era cerca de la mina, por cierto, de la Prieta. Y había unas ancianas allí, vecinas, y ellas salían todas las mañanas, compraba su pan, su leche y ya, pues así se hacía. Todos los días, todos los días. Sí. Bien diferente ahorita. Ahorita uno va y congela todo y tiene que salir al mandado uno en todas las semanas si Ay, no quiere. sí. Yo recuerdo que usted tenía aquí luego hasta 2 refris. Cuando yo vivía aquí con usted había 2 refrigeradores. Qué cambio tan drástico, ¿no? Qué impresionante. Sí, pero pues uno se acostumbra a donde va viviendo, porque el ser humano así somos. Tenemos capacidad de adaptación. Sí, qué bueno que Dios nos dio esa facultad de acomodarnos a lo que se ofrecía y cómo se viviera. Y hablando de Dios, ¿por qué usted deja el catolicismo? ¿En qué momento
porque era una persona devota, usted era una persona que asistía, una practicante. Por ahí vimos hasta un reporte de su escuela que decía que en piedad excelente, ¿no? Decía, todas sus calificaciones siempre fue una alumna de cuadro de honor, pero fue una mujer que creció en una escuela de sacerdotes, en una escuela religiosa católica, con una creencia. Mi mamá siempre lo ha dicho, que usted era su guía espiritual a la familia, usted era la que fue marcando la parte de la religión en la familia, Sí, y de repente ya no es católica. porque Dios me llamó. ¿Cómo la llama Dios? Dios me llamó, no sé cómo, pero yo empecé a darme cuenta que esta vida era esto nomás. No, tiene que haber algo más. Tiene que haber un propósito, ¿verdad? Empecé yo a pensar todo eso y a buscar. Por eso a mí me dicen, ay, que el Señor, yo no conocí ningún señor fulano, nadie vino a catequizarme, sino que un día yo encontré a ese llamamiento al que fui llamada. Pues es que Dios llama de todas las formas, ¿no? Él tiene sus maneras. Sí, fíjate. Y, y ahí fue donde encontré el propósito. ¿Y en qué edad tenía usted cuando pasa esto que Ay, pues significa algo más? sí, era por 1970 y tantos. Más o menos el mismo tiempo que mi papá, ¿no? Más o menos Yo crecí son por ese tiempo. más o menos el 74, creo que es mi papá, cuando viene el cristianismo, y usted ya estaba. Usted tenía un poquito tiempo más, como medio año más que él. Sí, Estamos hablando de que ya van más de 50 años sí, de esto. sí. Estaba usted ya entonces casada y con hijos en ese entonces. Volvemos, usted tiene 89, a este momento tiene 89 años, y si hace 50 años usted estaba en 49 años más o menos, Yo creo que 40, sí. Sí. 40 años. Entonces ya usted ya viene casada y con hijos a conocer a Jesús, a conocer a Cristo. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo fue que empieza usted a integrarse a una iglesia? Porque, ok, el llamamiento lo hizo Dios a su manera, en lo personal con usted. Sí, Empezó a exacto. dar. Yo pienso que la palabra de Dios dio el fruto, porque usted leía la Biblia. Usted fue una mujer que sabía de la Biblia, sabía de las escrituras. A lo Pero, mejor no igual, pero la palabra no vuelve vacía. sí. Y la palabra dio su fruto, y entonces usted empezó a necesitar. ¿Y cómo llega a la iglesia en donde ahorita se encuentra? Bueno, que no es la misma verdad, pero ¿cómo llega a la iglesia cristiana? ¿O cómo tiene contacto con la iglesia cristiana? Porque fíjate que me recibió una revista y entonces, pero yo me asusté mucho cuando recibí esa ¿Por revista. qué? Solamente leí en Juan, tu palabra es verdad. Y dije, ay, ¿qué será esto? Hazme favor, el choque tan tremendo de mi oscuridad a la luz. ¡Wow! ¿Y entonces qué hizo? Pues no sé qué hice con esas revistas y seguí buscando. Era Y la revista de la pura verdad de sí, la Iglesia de Dios Universal, sí, ándale, una sí. iglesia que se ramificó, esa iglesia se desbarata. Tú puedes buscar ahí en internet, ahí vas a encontrar todavía, Ambassador, todavía se ven ahí instalaciones en California de esta iglesia, pero esa revista se traducía, tengo entendido, a 20, 21 idiomas, y se repartía por todo el mundo. Y a través de esa revista, muchas personas como mi tía Meni, como mi papá, llegaron al Evangelio por frases como esas, por enseñar la verdad, ¿verdad? Sí, y luego, ¿qué crees que dije? Un día vi anunciada en Selecciones, porque era la única revista que yo leía, Selecciones, que quería gastar en eso, ¿verdad? Se usaban En- mucho, son unas revistitas chiquitas sí, con historias de todo y sí, con datos científicos y de animales y crucigramas y chistes. Ya no se emiten. Tengo sí. entendido que ya no se emiten esas revistas. Y luego fíjate que dije, ay, vi la revista anunciada, dije, ay, no. Yo luego escribía en Pasadena, era donde estaba, y, y ya me mandaron
Usted en la revista de selecciones venía el anuncio. Sí, Usted la había visto y le asustó. Dijo, no, esto quién sabe qué sea. Y sí, después usted escribe a la iglesia en Pasadena sí. para que le manden. Pero fíjate, también le estaba platicando a tu tía Lina de eso y dijo, ay, ¿por qué no me dices? Miguel también se inscribió a eso y allí tengo un montón de revistas. Oh, tía, échelas porque yo quiero de algunas revistas. Yo recuerdo que en la casa estaban esas revistas. Yo tengo tan presente la revista con la portada de los jinetes del Apocalipsis. Sí, Yo es algo que tengo en mi imagen ahí, los cuatro jinetes del Apocalipsis, tan marcado en mi cabeza y me gustaba hojear esas revistas. No recuerdo qué tanto leería o no, pero yo recuerdo que eran impactantes las imágenes y sí, todo lo que había. De hecho, de sí. una de esas revistas creo que venía la historia de Ruth, precisamente, que a los 7 años me dice mi mamá, toma, ya te toca leerla por ti misma y me puse a estudiar lo que era el libro de Ruth con esa revista. Sí. Y luego fíjate que en una ocasión, en ese mismo tiempo, estaba la ventana con el cesprín levantado. Y un día que llegué del centro, que entro, había un montón de revistas y los libritos de la pura verdad. Le respondieron su carta. No, alguien supo que yo estaba leyendo eso y me echaron allí todo Ándele. lo que las personas que le echó allí, Usted esa carta que manda, ¿qué es la contestación que recibe de esa carta? me mandan revistas. Pero aparte de esas revistas que le mandaban, eso le pasó que le llegaron y le dejaron todo Sí, ese material ahí. que me dejaron todo ese material, fíjate. Bueno, y luego hay una anécdota ahí que me gustaría que usted la cuente, de cómo fue el romper con la tradición católica y entrar al cristianismo. No, porque estaba lleno mi corazón de eso que yo leía, del reino de Dios, Del verbo. de todo. Y, y fíjate que, no, tenía una prima y no le dije, yo dejé una doctrina, no a la gente. La gente es muy buena gente, no tengo nada que sentir de ellos. Eso es bonito, tía, que lo mencione, porque luego nos convertimos al cristianismo y veo que desechamos a las personas. No, no, de ninguna manera. Y si algo hemos visto, y es algo que yo les platico mucho a mis hijas, es que usted no importa si es católico, si es creyente o no es creyente, si está enfermo, lo visita. Si nacen niños, va y a todos yo creo que los miembros de la familia, si usted ha estado en el lugar donde nacen a todos, es la primera que se planta para irles a dar la bienvenida a la familia. Si hay funerales, ahí están los funerales, aunque no sean, pues sí, que no sean Pues personas de sí, la religión. somos todos en Cristo que nos fortalece. Y la idolatría, tía, los santos, las imágenes. Ah, no, yo nunca fui muy imaginativa con imágenes, pero las que tenía luego me deshice de ellas. ¿Quién le dijo que se deshiciera de ellas? Yo, Usted porque, sola, por pues sí, convicción. por lo que leía, Ok. pues eso era idolatría y era lo que tu papá decía, ay, Mi abuelo, mi abuelo. Su papá, mi abuelo. que mi papá decía, ay, nos van a, Dios nos va a castigar por estar tirándoles. Usted las echó a la basura, vámonos. Sí, Fíjense lo que hace de veras una conversión, un convencimiento. pues sí que es un llamamiento y se hace. ¿Cómo? Me preguntan a mis hijos, a mi hija, yo no sé, pero Dios me llamó y gracias que estoy todavía en esto. ¿Cuál fue el cambio más importante que usted considera que recibió cuando viene el cristianismo? Pues toda mi vida, como que empecé a vivir, Le vino el brote de vida, de luz, el soplo de luz a su vida. pues seguramente. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Estamos hablando de que ya estaba grande, o sea, usted había vivido ya muchas cosas hasta este momento y tuvo que entrar la palabra para hacer ese cambio. En su familia, tía, ¿cómo fue con su esposo, con sus hijos?
porque hubo ajustes, ¿no? A final de cuentas. No, fíjate, con mi esposo, él no estuvo muy de acuerdo. Pero para después de que leí yo eso y estuve convencida, escribí que me mandaran una persona, Ok. un ministro. Entonces fue cuando yo supe de que había señor fulano y señor sutano, porque yo a veces ni creí, ni sabía que era una religión. O sea, hasta ese momento usted no tenía iglesia. O sea, físicamente. Usted No, todo era por cartas, todo era por sí, la revista, por sí, los libros que le mandaban. sí, Órale. Y entonces usted ya pidió, a ver, necesito a alguien que una me ayude aquí. visita, sí. ¿Ok? Entonces vino una persona y llegaron al hotel Casablanca Ah, no estaban aquí, venían de fuera también ellos. de Pasadena, Desde allá se lo mandaron. desde allá, fíjate. ¿Qué tal? Y fuimos mi mamá y yo. Y, y luego, fíjate, salieron estaba alguien antes de nosotros. Y salió dos jóvenes, pues él y ella y su bebé. Y, y ya nos recibió a nosotros y ya pues hablamos allí, toda la cosa. Y venía un joven con el señor, con No recuerdo el nombre el ministro que le mandaron, me el imagino yo. ministro, Lo que conocen como pastores o ministros, o se sea, apellidaba Barriga. Barriga. Ay, el mentón señor Barriga. Ese yo lo he escuchado también con mis papás. Pues sí, él fue el que empezó Ah, a mí. Entonces, yo por mí me había bautizado. Ya era en diciembre. Yo, sí, a la presa. ¿en la presa la No, bautizaron o qué? no, ¿No? no. Sino que otro día él me llamó y dijo que había conseguido un lugar en la Guay, en la alberca. Allí me bautizé, allí fui bautizada. Entonces él venía a conocerlos, a instruirlos y a bautizarlos. Sí, sí, que según veía, Cómo nos estaba la veía, cosa. sí. Porque, pausa, en esta congregación, ahorita yo veo que hacen llamamiento y bajan y se bautizan hasta de 12 años los niños, que yo digo, para mí respeto mucho quien lo hace, pero para mí sí es un acto de conciencia. Un niño de 12 años todavía no está en la conciencia de poder tomar una decisión de por vida y un compromiso con Dios de por vida. Pero bueno, aquella iglesia no los bautizaban nomás porque decía me quiero bautizar. Había una preparación para bautizarlos. Sí, claro Sí, que sí, sí. sí. Y entonces Refugio, digo, mi esposo, no aceptó bien eso, ¿no? Pero No dijo que no, nada más así como que... no me cortó a mí, digo, no vas, sí, no. Y, y los niños, pues, yo así como los llevaba a la iglesia católica, los llevé a donde iba. Y bien, y me dice Jorge un día, ay, mamá, si papi no quiere, nosotros estamos contigo. Ese es pastor también. A ese después le hicieron pastor, es el que me casó a mí. Un saludo al primo Jorge también ahí, que está, pues ya están conscientes ellos, ya tenían edad para estar conscientes Pues realmente. Víctor tenía 12. Sí, no, ya sabían qué estaba pasando. Sí, Sí. y contentos desde entonces. Entonces fue bueno, definitivamente fue bueno el cambio. Yo digo, encontré la vida. Y de ahí viene mi abuela Cristo, tía. Vienen sus hermanas. ¿Cómo fue eso? Porque usted ha sido la matriarca espiritual en la familia. Ha sido la que ha marcado la línea y ha traído a la familia al cristianismo. Y ahorita yo agradezco que Pues yo gracias... creo a Dios porque pues yo no. No, pero hay puertas. Dios usa a las personas. Nos usa. Somos vasos Pues que Él sí, llena y que Él usa. Él usa su cuerpo para sí, moverse y para llegar, extender sus extremidades, ¿no? sí. Y yo estoy consciente y agradecemos porque gracias a esa decisión que usted toma, viene mi mamá, conoce a mi papá
Y ahí estamos mi hermana y yo, y ahora mis hijas, ya es otra generación que sigue en esa línea y que definitivamente lo platicamos mi hermana y yo el día de ayer, que solo Dios sabe de cuántas cosas nos ha librado y agradecer la bendición que tenemos cuando vemos otras personas, cuando vemos otras vidas y dice uno, es que veras ha sido la mano de Dios que ha estado por generaciones en la Sí, familia sí, fíjate. y que se nos ha enseñado a vivir diferente, ¿verdad? Sí. ¿Cambiaron sus hábitos, tía, de comida? ¿Cambiaron sus hábitos de comportamiento? ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? Pues de comida. ¿Sabes qué? Ya ves la harina blanca como que no tiene nada de provecho. Y cambié a la harina integral. Hubo Y, cambio. y sí, y yo preparaba pues panes y pasteles y tortillas y todo de harina integral. ¿Qué tal? Sí, fíjate. Pero pues como comíamos pues lo de siempre. Las carnes de puerco, por ejemplo, usted Ah, sí las no. consumía antes de, Antes sí, pero después ya no. porque también hubo un cambio, yo recuerdo mis padres platican, un cambio muy radical en el consumo de alimentación por las restricciones que venían en el mismo Levítico, la dieta de Levítico, ¿no? Como viene, porque sí Sí. era una Los animales congregación. impuros y Ajá. los puros. Ujú. Entonces sí había ese cambio de que sí como De ahora y que no alimentos, como. sí, Ujú. Y a la sí. fecha usted la sigue conservando esa dieta, No, no, ¿no? O sea, no no come nos puerco, usted no afecta. come puerco, ¿no? Oye, y mi esposo, allá por los donde andaba, él se comía burros de carnitas y se enfermaba. De Teocuco, le gusta comer al Teocuco, le gusta comer al Teocuco. ¿Cómo fue el enfrentar las pérdidas, por ejemplo, con Dios a como las hubiera enfrentado antes, tía? ¿Había diferencia? ¿Hay una esperanza distinta? ¿Hay una forma de ver la vida, la muerte, antes y después del cristianismo? Claro que sí. ¿Por qué, tía? Porque por el propósito. Eso es lo que todo cambia todo. El propósito de la vida, el- la muerte ni modo, allí está y va a llegar. Pero el propósito de la vida persiste. ¿Y cuál es ese propósito, tía, para usted? Que voy a morir en Cristo En Cristo. Y ahí tiene vida eterna. y de allí vida eterna ofrece Él. Hay miedos, tía. Miedo, sí. Sí, miedos porque uno es humano y dificilón. ¿Qué va? Dios nos ayude a todos. Pero es mejor con Dios que sin Dios esos miedos. Exactamente. ¿Cómo está su familia ahorita? ¿Cómo se siente usted? ¿Cuánta gente tiene en su familia? Porque ya no nada más es mamá, ya es abuela, ya es Sí. bisabuela. Entonces, ¿cómo se siente el decir, mira, ahí está, después de tantos años, estaba yo y luego a mi esposo y luego ya somos un chorro? Pues doy muchas gracias a Dios y estoy agradecida porque mis hijos son buenos hijos, son buenas personas, mis nietos pues también, todos luchando a su modo, ¿verdad? Su mentalidad, pero todos bien, gracias a Dios. Todos vivos, todos sanos, gracias a Dios. Todos vivos, todos sanos, gracias a Y Dios. ha tenido la bendición de ver bisnietos. Ya vi un bisnieto. Esa es una bendición, viene la Biblia también. Es una bendición el poderse sentar a la mesa y poder ver también a las generaciones. Sí. Tía, ¿qué le diría usted? Ya casi se me acaba aquí el tiempo, pero ¿qué le diría usted ahorita a la gente que está sufriendo, que está batallando, que no está conforme con su vida, que siente que falta algo? ¿Qué le podría decir usted a esas personas? Pues mira, eso es difícil, porque si yo veo a alguien, a un vecino, algo sufrir y le hablo de lo que yo espero, quizá esa gente no esté de acuerdo. ¿Ok?
porque no, cada quien tiene su modo de pensar. Por eso, Y el que luego forcemos o usted recomienda el estar martillando la cabeza con una creencia, luego cometemos ese error, ¿no? Como cristianos de querer imponer nuestro pensar a esa otra persona. no, nunca hago eso. Ni a mis hijos. Ni lo hizo con su familia, con sus No, hermanas. tampoco. Y vinieron al Evangelio. Yo iba cuando ya empecé a saber de las fiestas y el sábado especialmente. Yo los guardaba, pero yo nunca les dije, vénganse acá, no. Pero al final de cuentas, el ejemplo arrastró. Y aunque ya cada quien toma sus decisiones, pero la realidad es que todos en la familia han conocido el Evangelio. Mm, Y eso fue por la puerta que usted abrió hace ya más de 50 años. Todos han tenido y bastantes estamos ahí cimentados. Y me siento 50 años y no sé todo. Ah, no, y usted va a hablar con ella y sabe mucha Biblia, se sabe salmos completos. ¿Cuál es su No, salmo favorito? Yo le he oído recitar salmos completos. ¿Cuál es su salmo favorito? mira, estoy aprendiéndome el Salmo 91 y a la mitad, me falta la otra mitad para saberlo de memoria. ¿Qué tal? ¿Y cuál es su favorito? El que usted diga, ese es el que más, o la porción de la escritura que diga, esa es la que más me gusta. El Salmo 19 también ¿Qué dice? dice que los cielos y todo son la presencia de Dios. Bueno, ese no me lo sé, pero habla de la naturaleza Habla de todo que y de muestra la los grandeza de Dios, mandamientos. la importancia de los mandamientos, ser Sí, obediente. sí. Yo quiero que vean, es una mujer que tiene 89 años. Vive sola mi tía, todavía. Ella todavía se hace cargo de sí misma aquí. Obviamente están sus hijos pendientes, obviamente hay momentos en el que necesitan más el apoyo que otras veces, pero es una mujer que todavía se hace responsable de sí misma. No tenemos que andarla correteando para que coma, para que se bañe, no, ella se hace responsable de ella misma, todavía acude a la iglesia, ella recibe a la iglesia en casa a veces todavía. Ella todavía sabe usar su teléfono, tenía una tableta, no sé si todavía la tenga, pero tenía su tableta y ponía sus servicios, sus estudios bíblicos en la tableta. Se modernizó a pesar de la diferencia de venir de un lugar en donde se alumbraban con antorchas, por así decirlo, y ahorita tener la oportunidad de mandarnos WhatsApps, de hacer videollamadas. Ella se sabe los teléfonos de memoria, todavía no los marca. Ella ha buscado el actualizarse y ella sigue, le digo, con una independencia, una autosuficiencia, que ojalá Dios nos conceda el tener esa independencia a su edad, si es que llegamos a esa edad. Y eso es algo de admirar. Pero también yo quiero que tú sepas que ha sido una mujer que ha aplicado en la medida de su humanidad, de sus fallas, de sus errores, de su deseo, de su amor, ella ha aplicado los mandamientos, ha honrado a sus padres, los honró, hasta el último momento los cuidó, los honró, ha hecho lo que Dios dice que es la verdadera religión, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de mancha del mundo. Ella ha alimentado, yo les decía, empecé el programa diciéndote que esto parecía comedor comunitario de esta casa, entraban, salían gente de todo este tipo y hasta les daba lo que les gustaban, ha alimentado al hambriento, ha dado de beber al sediento, ha cubierto al que está desnudo, ha ido al que está en la cárcel, ha visitado al enfermo y yo creo que todo eso se ve reflejado en una independencia, en el decir, todavía está, yo me he visto sola, todavía a esta edad yo como lo que quiero comer, todavía a esta edad yo puedo estarme aprendiendo un salmo. Para los que luego dicen, yo ya no aprendo, no, pues todavía. Y el que sepamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios entra y vivifica y nos da dignidad en nuestros momentos. Vemos cientos de personas, muchísimas personas que me dicen, Ruth, es que no me puedo levantar. Y es gente que tiene 60, 70 años y yo estoy pensando, ¿cómo estás viviendo? Entonces, yo te invito a que si ya lo has hecho de muchas maneras, pues lo intentes a la manera de Dios, que lo intentes leyendo la palabra, que lo intentes dejando entrar la palabra, pero que sobre todo personas como mi tía han marcado la vida de nosotros. El decir, yo no puedo y luego decir, no, espérate, ella sí pudo, porque yo no. Si yo estoy en mejor condición de lo que ella tuvo desde su infancia. Si ella puede ser fiel a Dios,
a pesar de todo lo que ha tenido que caminar, a pesar de su edad, a pesar de sus dolencias, porque en este mundo tendremos aflicción, pues ¿cuál es mi pretexto para levantarme el domingo, para no levantarme el domingo en la mañana y ir a mi templo, o ir el miércoles de oración, o el sentarme a leer la Biblia, o hincarme a orar? No hay pretexto. Entonces yo quiero que tengamos esa conciencia de decir, bueno, ¿cómo quiero llegar a mi vejez? ¿Cómo quiero, en qué condición quiero llegar? ¿Con mi cabeza lúcida? ¿Con mi cabeza todavía, o conociendo a la gente que me rodea? Sí, Acordándome qué hice ayer, acordándome qué voy a hacer más tarde. Insisto, con todo lo que la humanidad implica, porque somos humanos, usted lo dijo, somos humanos, ¿verdad? Pero el decir, ¿sabes qué? Puedo vivir de una manera digna y puedo vivir con la vida genuina, con la vida verdadera y ser ese ejemplo para los demás, porque una mujer que ha sido congruente con su manera de pensar, de creer y de actuar, ha hecho que generaciones entre esas, yo me cuento entre esas generaciones, creemos en el Dios que creemos. Creemos en el Dios verdadero. Gracias, tía. de nada, disculpa. No, gracias, gracias. Esto fue en privado. Yo espero que les haya servido. Gracias por permitirme entrar a su hogar y yo los invito a todos ustedes a que me ayuden a compartir el material. Nos vemos hasta la próxima.